están las ausencias del defecto pericárdico, o toda una serie de causas adquiridas. Las más comunes, las efusivas, y tenemos entre ellas las idiopáticas y las neoplásicas como más frecuentes, y luego habrá la pericarditis constrictiva, que de alguna manera, tanto si es efusiva como si no, la contemplaremos como una presentación un poco aparte, porque es una presentación un poco distinta a las que son efusivas. Las congénitas. La hernia peritoneo-pericardio-diafragmática es un defecto congénito en el cierre ventral del diafragma con el pericardio. Típicamente hay la raza que es el Weimaraner, que es bastante típica en su presentación, y normalmente la sintomatología va a ser más o menos grave y va a tener una presentación más o menos importante en función del tamaño de la hernia y del órgano que vaya a herniarse dentro del saco pericárdico. Hay que tener en cuenta que como por enfermedad congénita que es, muchas veces debemos pensar incluso en que pueda tener concomitantemente otras malformaciones y vigilaremos que no haya anormalidades externales o hernias abdominales ventrales o algún tipo de enfermedad cardíaca congénita aparte de esta hernia peritoneo-pericardio-diafragmática. Las hernias pericardio-diafragmáticas suelen tener un buen pronóstico en el caso de que se puedan reparar quirúrgicamente. Normalmente se hace un cierre quirúrgico y la verdad es que el pronóstico es muy bueno. Los quistes pericárdicos son patologías mucho más raras. Tenemos una estructura tipo masa, que es una cavidad quística, hipoanicogénica. En humana se describen celómicos, linfadenomatosos, etc. En el perro se han descrito los celómicos como desarrollo normal del mesoderma del pericardio, o los hematomas quísticos organizados, donde puede haber o bien que queda el aumento atrapado o bien hay una normalidad en el desarrollo fetal de ese pericardio. En realidad, muchos de ellos pueden ser, o se han descrito que podrían ser inicialmente asintomáticos. En el momento en que aumenta el tamaño, depende de lo que pueda llegar a comprimir y como volumen pueda llegar a molestar, podría llegar a provocar insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Y su diagnóstico suele ser ecográfico, aunque radiológico también se puede intuir, pero la confirmación suele ser ecográfica. La verdad es que si hay una resección del quiste, también está descrito que hay un buen pronóstico. Las adquiridas comentábamos que las dos más frecuentes van a ser las idiopáticas y las neoplásicas. Iremos un poco viendo cómo podemos ver el diagnóstico diferencial de estas distintas presentaciones. Como idiopática que hablaremos de un diagnóstico de exclusión. No vemos masas, no vemos neoplasias en la ecografía, hacemos un diagnóstico diferencial de otras patologías y no encontramos nada más. Siempre puede quedar la duda de que tengamos una neoplasia oculta que no estemos viendo. Es decir, esto a veces puede quedar en casos en que tienen un mal pronóstico, te das cuenta que probablemente no era una idiopática, sino una neoplasia mal diagnosticada. Solemos tener fibrosis pericárdica, puede haber una respuesta inflamatoria mixta en ese pericardio y no suele haber vasculitis. Perros de raza grande serían las razas más predisponentes a presentarlo, como es el San Bernardo o el pastor alemán o el Golden Retriever o el arano, y normalmente en un 50% de casos recidivan. Por lo tanto, a pesar de que inicialmente se pueda plantear un tratamiento con pericardiocéntesis, muchos de estos casos acaban con pericardiectomía para evitar esta recidiva de esta pericarditis. Las neoplasias. En general, la neoplasia tiene una baja prevalencia. De entre ellas, los hemangiosarcomas y los tumores de base aórtica serán los más frecuentes. Luego ya viene el mesotelioma, carcinomas ectópicos tiroideo, etcétera, etcétera, que también están descritos, pero en menor frecuencia. Los hemangiosarcomas es la neoplasia más común como primaria en el corazón y también será la más común como metástasis.
Es decir, muchas veces sabemos que los hemangiosarcomas van a estar o pueden estar en cualquier vaso, como tumor de vaso sanguíneo que es, en el hígado y en el bazo son bastante frecuentes y está descrito que en un 25% de casos donde está en el bazo podría llegar a metastatizar al atrio derecho. También se da en animales de raza pastor alemán y golden como más frecuentes y normalmente cuando también son animales ya más mayores, a partir de los 7 años hacia arriba. Típicamente lo vamos a ver en el atrio derecho o bien en la orejuela derecha también, puede estar adherido al atrio o estar en la orejuela. Y la realidad como neoplasia maligna que es, en cualquier sitio del organismo donde salga, en el corazón también, la realidad es que hay una recurrencia rápida, incluso después de la pericardiocentesis, incluso en casos, luego comentaremos, de pericardectomía. Es decir, el pronóstico es muy severo, es un pronóstico muy grave. En muchas ocasiones no va a ser posible hacer la extirpación de la masa, pero en algún caso en que pueda estar situada en la orejuela, en la punta de la orejuela, sí que podría ser posible hacer una extirpación del hemangiosarcoma. Pero repito, en muchas ocasiones está pegado al atrio y eso no se podrá intervenir. Hay algún artículo publicado donde se habla de que la doxorubicina podría ser una alternativa y hay estadísticas que podrían ser incluso comparables en este artículo publicado en el Small Animal Practicas, que serían comparables a la resección más quimioterapia. Es decir, quizás no tanto, pero prácticamente si se hablaba de una resección y quimioterapia de unos 170 días, solamente con la doxorubicina se llegaba a los 140 más o menos. Es decir, que sería una alternativa para prolongar un poco la esperanza de vida de estos pacientes. El mesotelioma es mucho menos frecuente, no tiene predisposición de raza, suele verse también en animales geriátricos, descrito también en jóvenes, pero sobre todo en geriátricos, y se cree que podría ser una situación crónica de un proceso inflamatorio que podría desencadenar al final, o ese proceso inflamatorio podría condicionar al final el que se provocara una neoplasia. Va a ser muy difícil de diagnosticar, incluso a nivel citológico siempre da un tipo de activación mesotelial que siempre está entre la línea, entre si puede ser maligno, si puede ser inflamatorio, va a ser difícil incluso por histopatología, hay veces hay dudas. Lo único que muchas veces, pues el hecho de que un mesotelioma pueda afectar a múltiples cavidades, pues nos podría dar el que pudiéramos tener efusión también pleural, efusión también abdominal, que nos podría ayudar en el diagnóstico. Los chemodectomas serían los segundos más frecuentes, también se dan en geriátricos y sobre todo van a ser los brachiocefálicos las razas más predisponentes. Estos animales se cree que podría ser que el mecanismo de hipoxia crónica en el que están instaurados tuviera la predisposición a este tipo de tumor. Es un tumor de crecimiento lento y esto nos da muchas ventajas porque muchas veces es un crecimiento lento hacia afuera del corazón, es decir, no invade el corazón hacia adentro, tiene una invasión hacia afuera. Por lo tanto, en muchas ocasiones es hasta un hallazgo ecográfico. Pacientes que no tienen sintomatología, hasta que esto realmente tenga un tamaño considerable, que entonces sí que ya podrá darnos problemas. Pero inicialmente podríamos decir que son animales que se podrían beneficiar mucho de una pericardectomía, evitando que puedan hacer tamponamiento cardíaco por un sangrado y podríamos prolongar la esperanza de vida de estos animales. Incluso pacientes que han vivido más de 3 y 4 años con una buena calidad de vida. Por ejemplo, empezó a presentar sintomatología cuando vino así. En la radiografía anterior, 3 años atrás, el animal era sintomático. Fue un hallazgo radiológico en ese caso que se confirmó por ecografía. El chemodectoma es localmente, como hemos comentado, localmente invasivo, no invade la aorta, sino que va creciendo hacia afuera y su índice metastático es muy bajo. Por eso también a ese nivel tiene un mejor pronóstico.
Otra neoplasia serían los linfomas. Hay un paper publicado ya hace muchos años donde MacGregor nos describe 12 casos en que se describió este linfoma. Es mucho menos frecuente que el resto. Él hablaba también de animales de edad también a media edad de 8 años en adelante. Los labradores y los goldens, los más frecuentes de presentación. Comentaba que a veces la hematología y la bioquímica no van a darnos pistas, no vamos a verlo ahí. Y incluso, por ejemplo, hipercalcemia, bastante típica en casos de linfoma, solo se vio en un caso. Y luego la ventaja que sí que tienen los linfomas es que sí que muchos de ellos pueden diagnosticarse a través del líquido pericárdico. Es decir, que en este caso concreto hablaban de 8 de los 12 casos presentados que sí que podían diagnosticarse por citología. Otra cosa a tener en cuenta en cuanto a las masas cardíacas, hemos comentado y hemos puesto ejemplos de las más típicas, pero a veces no todas las masas son neoplasias. Podemos tener trombos, podemos tener vegetaciones, podríamos tener en casos de, pues, se ha puesto un marcapasos, que pudiéramos tener un problema iatrogénico o incluso plantearnos que no tuviéramos estructuras pues, extracardíacas, mediastínicas o pulmonares. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta antes de dar un diagnóstico muy negativo y plantear posibles diagnósticos diferenciales. Otra posibilidad de tamponamiento cardíaco podría venir por la rotura del atrio izquierdo, y esto ocurre sobre todo en situaciones de enfermedad degenerativa de la válvula mitral, cuando son muy avanzadas, cuando tenemos una dilatación muy severa del atrio izquierdo. Sabemos que a partir de ratios superiores a 3 ya son susceptibles a rotura, donde puede haber una rotura del atrio izquierdo, ese atrio izquierdo sangraría y entonces se acumularía el líquido en la cavidad pericárdica. Realmente la presentación es con un pronóstico muy negativo, muy severo, porque realmente el problema de base de esa enfermedad mitral avanzada, que ya está con una situación de un atrio izquierdo muy grande, realmente nos da poco margen. Pero es cierto que hay muchos casos en que de una manera o espontánea o bien porque reducimos un poco la presión en la cavidad pericárdica, se vuelve a cerrar el atrio y algunos animales no mueren en el acto, como, bueno, muchos de ellos sí, otros podría ser que salieran de la situación aguda, ¿no? La realidad es que solamente drenaremos un poco para controlar los signos clínicos, porque hay que pensar que lo que estamos drenando es sangre del corazón que está sangrando. Es decir, la situación hace que todo tome un cáliz un poco distinto, ¿no? Estamos teniendo una hemorragia directamente por rotura cardíaca. Las infecciosas, las pericarditis infecciosas, estas también son muy poco frecuentes y también difíciles de diagnosticar, o bien algunas por traumatismos, por cuerpos extraños, heridas. De alguna manera entra un germen a nivel cardíaco y ocasiona estas pericarditis infecciosas. Muchas veces son fáciles de pasar por alto porque a veces no somos los escrupulosos que deberíamos con la recogida de muestras. Es decir, si no cogemos una muestra para analizar, una muestra que esté en un tubo adecuado para posteriormente decidir si queremos hacer un cultivo, pues muchas veces manipulamos los perros, ponemos antibióticos, hacemos cosas y eso puede pasarse por alto. Es decir, no es fácil el diagnóstico y si no estamos pendientes o con la idea de que esto puede pasar, se nos puede colar. De todas maneras, como enfermedad infecciosa que es a nivel cardíaco, pues todo y con eso el pronóstico es muy reservado. Y hablaríamos también pues, que tenemos lo que son coagulopatías, podríamos tener efusión pericárdica por insuficiencia cardíaca derecha, podríamos tenerla por hipoproteinemia, hipoalbuminemia, por uremia, es decir, deberíamos tener pendiente todo el diagnóstico diferencial en cada caso antes de llegar al diagnóstico de una idiopática. ¿Cómo se van a presentar estos perros? Porque creo que es bastante significativo el tener en cuenta que muchas veces la sintomatología y la presentación clínica ya va a ser parte de nuestro diagnóstico. Muchas veces, si estamos atentos, allí ya vamos a tener una alta sospecha de que podemos tener un derrame pericárdico, sobre todo cuando la cosa avanza y pueda tener tamponamiento cardíaco.
Son animales que vienen con debilidad, con letargia, con intolerancia al ejercicio. Muchas veces hemos comentado que había insuficiencia cardíaca derecha, podemos ver ascitis, o animales que en situaciones muy graves puedan venir con síncopes o con colapsos. El examen físico será importante porque vamos a tener muchos signos clínicos que nos van a llevar ahí, nos van a llevar a esa fusión y a ese tamponamiento. Veremos que puede haber olastítica en cuanto a la palpación abdominal, animales que vienen con taquicardia, podemos tener hepatomegalia, distensión yugular, el signo de Kussmaul, el reflejo hepatoyugular, la compresión abdominal, o los pulsos femorales pueden ser débiles o podemos tener el pulsus paradoxus. Recordamos esa diferencia de pulso durante la expiración y la inspiración. Sabemos que cuando el animal inspira, la presión intratorácica va a aumentar y a partir de allí habrá una mayor capacidad vascular pulmonar. Habrá un aumento del pool vascular a nivel pulmonar, por lo tanto, el llenado del lado izquierdo será menor, se llenará menor el ventrículo izquierdo, el output izquierdo será menor y en contrapartida el lado derecho será mayor. Por eso tenemos esa diferencia de pulso que vamos a ver muy correlacionado con el ritmo respiratorio. A la vez, los sonidos cardíacos van a ser lejanos, van a estar atenuados, van a ser difíciles de auscultar. Por lo tanto, otro punto importante en cuanto a esta presentación física. Y luego también comentaba el que pudiéramos ver una distensión yugular con incluso a veces con pulso yugular. Por lo tanto, muchas veces llamamos la triada de Beck, que será característica en el tamponamiento cardíaco crónico, sobre todo, donde vamos a tener hipotensión arterial, la ingurgitación de la yugular y estos sonidos cardíacos atenuados en un tanto por ciento muy elevado. Esa triada de Beck nos va a llevar a pensar que tenemos un tamponamiento cardíaco. Bien, hemos explorado el perro, tenemos la sospecha de que puede haber un tamponamiento cardíaco, pero eso habrá que confirmarlo. Por lo tanto, nos plantearemos unas pruebas diagnósticas para nuestro diferencial y para confirmar que tenemos realmente un tamponamiento cardíaco. El electro puede ser útil. Bueno, nos puede decir cosas. El electro puede ser un electro sinusal, pero también podría ser un electro donde hubiera una disminución en la amplitud de las ondas QRS, unos QRS de bajo voltaje. A veces podemos tener elevación del segmento ST o incluso podríamos tener complejos ventriculares. Y otra manera, o un electro bastante típico también en este tipo de problemas, sería la alternancia eléctrica. Tenemos ese corazón que se va moviendo dentro de ese pericardio y va cambiando el eje eléctrico. De alguna manera vamos viendo cómo tenemos una alternancia eléctrica en los complejos QRS. Los análisis de sangre. Más que para el diagnóstico diferencial, un poco recordando todas las causas que hemos comentado antes, por lo tanto deberemos ver que no haya ninguna patología primaria o incluso podríamos hacer las troponinas que podrían sernos útiles en casos de mangiosarcoma. Hay algún artículo publicado donde habla que niveles muy altos, mayores de 2,5 de troponinas, en perros sospechosos en que podamos tener un tumor, pues nos harían pensar que el tumor pueda ser un hemangiosarcoma y que este pudiera estar en el atrio derecho. Es decir, que esto también podría ser de ayuda. A nivel radiológico, solemos ver una cardiomegalia importante, con un corazón que normalmente es mucho más esférico, es decir, perdemos la definición de las cámaras, la definición de los atrios con los ventrículos, queda como mucho más redondeado. Puede haber desviación dorsal de la tráquea al tener un corazón tan grande y podemos tener un aumento del contacto external. Incluso nos va a permitir la radiología poder explorar parte de los pulmones, es decir, hacer una exploración pulmonar porque no hubiera alguna otra cosa que tuviéramos que valorar. De todas maneras, corazones grandes los podemos ver tanto en un derrame pericárdico como lo podríamos ver en otras cardiomiopatías, es decir, en una cardiomiopatía dilatada o en otras cardiomiopatía. Por lo tanto, habrá una serie de cosas en esa cardiomegalia, como hemos comentado ahora, ese corazón más globoso. Luego, si nos fijamos en los
vasos pulmonares, normalmente veremos que son pequeños, mientras que en otros tipos de cardiomegalias donde hay aumento o sobrecarga de volumen y de presión a nivel de las cámaras cardíacas, por ejemplo, izquierdas, que podría llevarnos a hacer un diferencial, veremos que sobre todo los vasos, las venas pulmonares estarán más aumentadas que las arterias. Y veremos también un aumento del atrio hacia dorsal o hacia caudo dorsal, que nos está indicando ya que, o podría ser sugestivo de que esto no fuera un derrame pericárdico. Podríamos ver también una cava caudal muy engrosada y si viéramos, por ejemplo, el abdomen, pues podríamos ver ascitis y podríamos ver otros signos como el patomegalia, que podrían ser compatibles con un proceso del lado derecho, una insuficiencia derecha. De todas maneras, todo esto puede ser que sea así, puede ayudar, nos puede ayudar. Tenemos ya la sintomatología clínica. Hemos hecho unas radiografías, pues vamos a ver en qué medidas son compatibles. Porque la precisión para distinguir esta efusión pericárdica, que sea por efusión pericárdica o por cardiomegalia sin efusión pericárdica, tampoco es 100%, es decir, tiene una precisión moderada. Y por lo que respecta al diagnóstico del tamponamiento cardíaco, va a tener poca sensibilidad y poca especificidad, es decir, que no vamos a poder identificar radiológicamente, será muy difícil un tamponamiento cardíaco. También en cuanto a radiología, ya que estamos aquí, quería comentar la buena especificidad que tiene en cuanto a detección de masas cardíacas, porque a veces las vemos y en ese sentido podría tener una buena especificidad, pero es muy poco sensible. Es decir, que tampoco no será el método de elección para el diagnóstico de masas cardíacas. Vamos a parar a la ecografía, es decir, sin duda va a ser la ecografía el método diagnóstico de elección en estos pacientes. Vamos a poder ver cómo dibujamos bien el saco pericárdico con un contenido hipocogénico o anecogénico en el interior, ¿vale? Y veremos cómo el corazón baila dentro de ese saco pericárdico y veremos incluso cómo se llenan sus cámaras o cómo no se llenan sus cámaras, y podremos valorar, obviamente, incluso los flujos y el estudio de flujos y de Doppler, ¿no? El signo más sensible y específico de tamponamiento cardíaco va a ser precisamente ver el colapso del atrio derecho, un colapso de más del 50% del atrio derecho, como vemos aquí, que el atrio derecho se colapsa y no es capaz de llenarse. ¿Vale? Puede también que ocurra que haya colapso ventricular, pero esto ocurrirá más tarde en el tiempo. Parece que queda un poco colgado cuando pasan los vídeos. Otra cosa que podemos ver es que debido a que va a haber un llenado reducido, debido a que tenemos un líquido que está comprimiendo ese corazón, muchas veces nos podría dar la sensación de que tenemos las paredes engrosadas. Y esto va a correlacionar con el compromiso hemodinámico que tiene este corazón. A medida que aumenta el líquido, va comprimiéndolo y sobre todo va aumentando la presión en ese pericardio, todo eso siempre comprimiendo la capacidad de llenado de ese corazón. Lo que llamamos como la vena cava caudal plétora, y es porque habrá una ausencia en los cambios de diámetro de la vena cava caudal, que sabemos que normalmente durante la inspiración varía con respecto a la expiración hasta en un 50%, mientras que en estos casos no será así. A ver, hablamos de una sensibilidad de un 97%, pero esto no será específico. Obviamente, cuando vemos esto simplemente, habrá que pensar en otras causas donde tengamos aumento de la presión en atrio derecho, patología de tricúspide, enfermedades de parásitos, etcétera, etcétera. Pero si vemos eso, hay que ir rápidamente. Si estamos en el abdomen y vemos esto, hay que ir rápidamente al corazón y hay que comprobar a ver cómo está ese atrio derecho. La variabilidad de los flujos durante la respiración
es una de las características más importantes cuando hacemos el estudio de flujos a nivel ecocardiográfico. Es decir, veremos que habrá disminución del flujo transmitrálico y transaórtico durante la inspiración. Hemos comentado antes el porqué, que en el lado izquierdo durante la inspiración habrá menor llenado por ese pool de los vasos pulmonares, y ocurrirá al revés con los flujos transtricuspideos. Por lo tanto, esto va a ser a nivel de flujos bastante característico en la fusión pericárdica. Cuando hablamos de ecografía, y que nos podría ser útil porque estamos valorando también si podemos tener o no neoplasias, que las vamos a poder ver en una gran cantidad de casos, lo que parece ser que no está tan claro es que la localización del tumor vaya a corresponder de una manera con una alta accuracy, o sea, ahora no me sale la palabra, que no va a corresponder 100% con la localización. Se pensaba que la localización y el tipo de tumor iban muy atados, y esto va a tener una sensibilidad moderada. ¿Vale? Es decir, luego se ha visto en este estudio que se publicó que realmente no todos los casos correspondían con los estudios histopatológicos posteriores. Por eso a veces, y teniendo ahora en cuenta que tenemos estas tecnologías, pues la verdad es que muchas veces más disponibles en nuestras clínicas, pues muchas veces puede ser útil que nos planteemos hacer un TAC o hacer una resonancia. Ya no porque nos vaya a diagnosticar el tipo de tumor, ni mucho menos, sino porque podremos hacer una valoración mucho más global del paciente. Podremos plantearnos si hubiera metástasis, podríamos plantearnos si hubiera también algún tipo de tumor primario en algún otro sitio, que pudiera ser, plantearnos que el que vemos en el corazón sea primario, sea metástasis ya, es decir, hay que hacer a veces una buena exploración, y la realidad es que tanto el TAC como la resonancia es un método alternativo para descartar otras patologías. Bien, el tratamiento. Tenemos estos individuos que tienen esta cantidad de líquido dentro del saco pericárdico, y a pesar de lo que pueda parecer, los diuréticos siempre van a estar contraindicados. Aunque queramos sacar un líquido del saco pericárdico, esta no va a ser la manera. Es decir, el diurético va a hacer que disminuya la precarga, va a hacer que disminuya la poca precarga que ya está llegando en ese corazón en situación de tamponamiento cardíaco. Por lo tanto, ni en un intento de querer estabilizar nada antes de hacer nada, el diurético no lo vamos a poner. El tratamiento siempre va a ser intentar vaciar ese líquido del pericárdico. Es decir, habrá que hacer una pericardiocéntesis y conseguir vaciar el líquido y bajar esa presión intrapericárdica. Prepararemos el paciente. Muchas veces puede hacer falta ponerles oxígeno, sedación en muy pocas ocasiones, y hay que ir con mucho cuidado porque tenemos un animal que hemodinámicamente está muy inestable, pero bueno, alguna vez tenemos animales muy inestables, muy agresivos, es decir, que si es necesario, pues lo valoraremos, lo conectaremos a un ECG para poder monitorizar todo el rato todo lo que vamos a hacer. Prepararemos el paciente, rasuraremos y desinfectaremos la zona donde vamos a funcionar, y en la medida que sea posible iremos adelantando una analítica que nos dirá un poco clínicamente cómo se encuentra, nos ayudará a saber cómo se encuentra. El paciente siempre estará o podría estar de lateral izquierdo, de lateral derecho, en posición external. Esto es un poco, va a depender del operador que va a hacer el vaciado, pues cómo se encuentre más cómodo, en la posición de poner al paciente. Lo que sí que está bastante claro que en la medida que sea posible intentaremos entrar por el lateral derecho, intentando preservar y alejar lo más posible las grandes coronarias del lado izquierdo, ¿no? Entonces entraremos por el lado derecho. Hay persona que prefiere ir por debajo, el corazón queda recostado sobre el lado derecho, y entonces entra por debajo, o hay persona que prefiere hacer el acceso por arriba. Siempre estaremos alrededor del cuarto y sexto espacio intercostal, pero lo ideal es que trabajemos con el ecógrafo, que entonces nos permitirá saber exactamente dónde queremos ir. Si no, alrededor de la unión condrocostal sería un buen sitio para hacer la punción, pero lo ideal es que el ecógrafo nos guíe.
Hay varios tipos de catéteres o de palomillas, dependiendo del tamaño del perro. Normalmente utilizamos, nosotros en la clínica utilizamos el AngioCat, porque la verdad es que es muy fácil de manipular, es como un catéter normal, un poquito más largo y un poquito más grueso, que tiene la aguja, que va a ser con la que voy a pasar la pared torácica, voy a entrar en cavidad torácica, voy a entrar dentro del pericardio y cuando estoy dentro voy a pasar el catéter de plástico y voy a retirar la aguja para no dañar al corazón. Todo esto lo uniremos a un equipo inyector con una válvula de 3 vías para poder hacer un vaciado de todo el líquido posible. Comentábamos al principio que hacíamos el seguimiento ecográfico, porque siempre hay que estar muy pendiente de que estamos poniendo un catéter dentro del corazón, hay que vigilar que no dañemos o la pared ventricular o que no dañemos y provoquemos alguna arritmia, por lo tanto estaremos muy atentos con el electro puesto y drenaremos todo el líquido posible. Muchas veces dañamos o rompemos o rasgamos el pericardio y todo el líquido va a parar a la cavidad pleural. Es otra opción, a veces ocurre, es decir, en el momento en que pones, depende de la presión que hay allí, puedes romperlo y la realidad es que ese líquido en cavidad pleural ya recirculará de nuevo. Si conseguimos que el corazón vuelva a funcionar hemodinámicamente normal, ese líquido ya se encargará el corazón de volver a recolocarlo, por lo tanto no ocurre nada, es decir, en principio solventamos el problema, ¿vale? Comentábamos antes que sería importante cuando estamos pensando en nuestro diferencial, pues que vamos a tener que coger muestras y estas muestras después las procesaremos. Dependerá de lo que sospechemos o de lo que hayamos visto, haremos unas pruebas u otras. Pero es importante coger muestras, coger un tubo conecta, un tubo sin anticoagulante para poder hacer cultivo o si queremos hacer citologías, calcular el líquido que hemos sacado y automáticamente cuando ocurre esto y vemos que el corazón late con normalidad, vemos que todo de una manera bastante rápida mejora. Mejora su electro, mejora su clínica, todos los signos ecocardiográficos que estábamos viendo también mejora su ECG, es decir, realmente el momento en que destaponamos el animal mejora muy rápidamente. De todas maneras, hay que vigilar porque esta prueba es una prueba invasiva, por lo tanto, tendremos que vigilar que no podamos provocar un neumotórax, lo que comentábamos antes, que no puncionemos la musculatura cardíaca, que podamos lacerar el epicardio, provocaríamos arritmias o provocaríamos una hemorragia o podamos lacerar los grandes vasos, es decir, cuidado porque no es una prueba no cruenta, es decir, es necesaria, es un tratamiento de urgencia, hay que hacerlo lo mejor posible y hay que asumir que puede haber algún tipo de complicación. ¿Podemos diseminar infecciones? También, y sobre todo en casos de neoplasia también podría ser. Cuando comentábamos antes, rasgamos el pericardio y todo el líquido va a parar al espacio pleural, solucionamos la urgencia, pero podemos diseminar neoplasia. Es decir, esto puede ocurrir. Analizaremos, como hemos comentado, para hacer citologías, para valorar un cultivo si lo creemos importante, y muchas veces cuando hacemos la citología no siempre van a ser diagnósticas. La realidad es que el estudio citológico no siempre es diagnóstico, sobre todo si el líquido que sacamos es muy hemorrágico, entonces cuesta mucho de sacar información. Si es con un hematocrito menor del 10%, a veces podemos sacar información importante para el diagnóstico, pero todo dependerá del tipo de patología que tengamos. Hay tumores que exfolian muy bien, los linfomas los podemos ver muchas veces, las infecciones también, podemos ver los neutrófilos degenerados con bacterias intracitoplasmáticas, podemos ver incluso, en algún caso hemos visto leishmania asociada a un derrame pericárdico, pero muchas veces también podemos ver tumores que no exfolian, por lo tanto, un líquido sin información diagnóstica. Y con los mesoteliomas, como ya hemos dicho antes, a veces sí que ves esas células, pero son muy difíciles de clasificar. El tratamiento, una vez
hemos estabilizado el perro con esta pericardiocentesis que hemos dicho, muchas veces pasa por una pericardectomía. En los casos en que tenemos una efusión pericárdica idiopática, a veces podemos vaciar una vez, podemos vaciar 2 veces, pero si esto recidiva en el tiempo, tenemos que acabar sacando el pericardio, la pericardectomía, o bien por toracotomía o bien por toracoscopia. Y en alguna ocasión, comentábamos en los menos casos en que podemos plantearnos hacer una extirpación de un hemangio que podría estar en la cola de la orejuela derecha, pues incluso también podría ser resolutivo a ese nivel. Hoy en día, si no se hace por toracotomía, se hace por toracoscopia. Probablemente hoy en día cada vez más se hace por toratoscopia porque es mucho menos invasivo, la recuperación anestésica es mucho más rápida y la realidad es que el pericardio se saca de una manera relativamente sencilla. El pronóstico también va a depender. El pronóstico va a depender pues, del diagnóstico que hayamos hecho. Las fusiones idiopáticas, una vez se realiza la pericardectomía o cuando hemos conseguido operar una hernia pericardio diafragmática, pues es muy bueno. Pero si tenemos un tumor, pues entonces variará de la gravedad del tumor y variará de esta etiología primaria. Si la podemos solucionar, si tiene tratamiento o no lo tiene. Comentaba antes y dejábamos para el final las pericarditis constrictivas y las pongo un poco aparte porque creo que, a pesar de que es una pericarditis, pues tiene unas connotaciones distintas y bueno, tiene una dificultad distinta, sobre todo al diagnóstico. Cuando hablamos de pericarditis constrictiva, hablamos de una inflamación crónica del saco pericárdico con un engrosamiento importante del mismo. Suele haber degeneración fibrótica y puede ser que tengamos que sea efusiva con muy poca cantidad de líquido o incluso no efusiva, es decir, que tengamos el pericardio visceral y el pericardio parietal completamente fusionados. Ese pericardio, de todas maneras, tanto si es efusivo como si no, tiene una pérdida importante de la distensibilidad. Entonces, este pericardio lo que va a hacer, va a dejar al corazón completamente encorsetado dentro de esa coraza, como si estuviera metido dentro de una armadura que prácticamente no se puede mover. No es muy común, pero sí que es muy difícil su diagnóstico. Suele ser secundaria o bien tenemos las efusiones idiopáticas muy recurrentes, que al final han acabado provocando una inflamación crónica muy continua de ese pericardio y ha acabado fibrosándose. Podría ser también por neoplasia. Se han descrito casos de cuerpos extraños, incluso casos de pericarditis. Va a ser otra vez en la ecografía donde vamos a ver que realmente en corazones donde, por ejemplo, en este caso estamos viendo que tenemos muy poca cantidad de líquido, pero en cambio ya tenemos el atrio que está colapsando, el atrio derecho se está colapsando. El pericardio muchas veces es inmóvil, muchas veces está mucho más grueso y podemos verlo más ecogénico, aunque hay un tanto por ciento en que no, en que el pericardio tiene un aspecto a la ecografía bastante normal. Podemos ver también la vena cava caudal y las suprahepáticas dilatadas y un cese repentino en el llenado ventricular diastólico debido a ese encorsetamiento que está teniendo el corazón dentro de esa coraza tan importante. ¿Qué ocurre? Que como tenemos muy poca cantidad de líquido o a veces puede ser que no sea efusiva, por lo tanto no veamos ese líquido, ahí es donde está el reto diagnóstico, porque no será tan fácil como las efusiones pericárdicas que hemos visto hasta ahora. Tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con las miocarditis restrictivas que también van a tener una presentación muy similar. El cuadro clínico va a ser similar, con una disfunción diastólica, con una función sistólica prácticamente normal, pero ¿qué va a ocurrir? Que el tratamiento, la evolución y el pronóstico son distintos. Entonces ahí va a ser muy importante afinar el diagnóstico, porque lo que vamos a hacer después va a variar diametralmente.
Cuando hacemos la ecografía, porque va a ser la ecografía la que nos va a ayudar a diferenciar entre una y otra, cuando hacemos la ecografía habrá unas cosas que van a ser comunes. Las cámaras ventriculares con dimensiones normales, las paredes de los ventrículos con grosores normales, la función sistólica comentábamos que estaba conservada, dilatación de venas hepáticas, un patrón de llenado ventricular también mayor a 1,5 y podíamos ver también la onda de la aceleración de la onda E también menor a 160 milisegundos. Esto podría ser como común en ambas patologías, pero va a ocurrir que habrá cosas en las que tendremos que poner atención para ver si las podremos diferenciar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pericarditis constrictiva, hay un movimiento brusco septal, que se hace una muesca septal, que eso lo podemos ver en la ecografía y lo podemos ver en el movimiento del septo, sobre todo en el modo M. También podemos tener movimiento aplanamiento del septo durante la diástole, y esto lo veremos sobre todo también en la pericarditis constrictiva, mientras no será tan frecuente en las miocarditis. Dilataciones auriculares en las pericarditis constrictivas probablemente no lo veremos, todo lo contrario, mientras que en las miocarditis sí podemos ver dilatación, lo mismo que insuficiencias valvulares, sean más frecuentes en miocarditis que en pericarditis. Comentábamos antes la variabilidad de los flujos respecto a la respiración, que hemos comentado, pues aquí ocurrirá lo mismo. Es decir, en caso en que tengamos una pericarditis constrictiva, veremos una variación durante la inspiración y la expiración, los flujos transmitrálicos y transtricuspideos, y transaórtico también, como hemos comentado. Por otro lado, también nos puede ayudar el Doppler tisular. En las miocarditis solemos tener una E' muy disminuida, en las pericarditis no tanto, pero en la pericarditis sí que podemos ver que tenemos una variación entre la E septal y la parietal. Es decir, que ahí también podría haber, en el análisis del Doppler tisular, podríamos ver diferencias que nos podrían ayudar. Es cierto que también podemos ver el aumento del grosor del pericardio que veríamos en estas pericarditis, salvando o teniendo en cuenta que muchas veces en un 20% eso se nos podría pasar. ¿Qué hacemos con estas pericarditis constrictivas? Bueno, el tratamiento también será intentar hacer una pericardiectomía y intentar liberar ese corazón de ese pericardio que lo está comprimiendo. Pero en este caso el pronóstico es mucho peor. Si estamos hablando de cronicidad ya de un proceso anterior y entonces salvando incluso en casos que no sean neoplasias, también hablamos de procesos inflamatorios crónicos y entonces el pronóstico es mucho más reservado. Bien, pues ya un poco para terminar, sí que diría qué cosas nos llevamos a casa, qué vamos a recordar, así que grandes rasgos podemos decir que nos queremos llevar, pues bueno, que la enfermedad pericárdica tiene una baja incidencia, no es una enfermedad frecuente, que las dos más frecuentes van a ser las idiopáticas y las neoplasias. Dentro de las neoplasias hablábamos del hemangiosarcoma y del pseudodectoma, y también recordar que muchas veces pueden ser difíciles de diagnosticar y se nos podría colar una neoplasia por una idiopática. Comentamos también que podemos hacer una labor clínica muy importante y haciendo una muy buena exploración clínica prácticamente vamos a tener el diagnóstico. Vamos a tener un diagnóstico clínico, pero vamos a decir, este animal seguro que va a tener un tamponamiento. Y va a ser posteriormente con los test diagnósticos y con la eco como método de elección que vamos a diagnosticarlo. Pero la sospecha clínica no se nos puede pasar. Es decir, hay que explorar bien los perros porque nos van a llevar muchas veces al diagnóstico. Y el tratamiento, en el caso de tamponamiento cardíaco, solo hay uno. Hay que liberar ese pericardio, hay que sacar el líquido, hay que disminuir la presión intrapericárdica y solo se hará con pericardiocéntesis. Y es un tratamiento de urgencia, es decir, hay que estar preparados para ello, porque puede venir de urgencias y tenemos que saber proceder. Y luego, pues, el reto
de estas pericarditis constrictivas en cuanto a diferencias entre las restrictivas de miocardio y las constrictivas pericárdicas, que, bueno, que son difíciles, pero que ahí os he dejado unos apuntes para poder atención en la próxima que tengáis. Y yo creo que eso es todo lo que os quería contar sobre el pericardio. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Hola, profesora, muchas gracias. Charla muy, muy buena, sí, con informaciones muy importantes, con los vídeos, con sí, la fisiología, bueno, la hemodinámica fue muy bien demostrada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas acá.